Osvaldo Ávila. El diputado Osvaldo Ávila también registra su asistencia. De igual manera, diputada presidenta Carolina Dávila. Con gusto, diputada Caro. Gracias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 40, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de regulación del procedimiento de revocación de mandato. Para tal fin tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, autora de la misma. Les ruego a los asistentes a este recinto favor de guardar silencio o hablar un poco más bajo para permitir que los oradores hagan uso de la voz. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso y con fundamento en lo establecido en nuestros ordenamientos internos, le solicito que me permita dar a conocer una síntesis, toda vez que la iniciativa aparece publicada de manera íntegra en la Gaceta del día de hoy. Por supuesto, diputada. Gracias. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 40, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de regulación del procedimiento de revocación de mandato, misma que sustento en la siguiente exposición de motivos. Ante la dinámica de cambios sociales y políticos que se viven en nuestro país y en particular en nuestra entidad, es necesario transitar hacia el modelo de una democracia no solo representativa, sino que también sea participativa, la cual responda realmente a los intereses del pueblo. El modelo de democracia representativa que actualmente nos rige, exige y faculta la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes a los cargos de elección, pero no permite algún tipo de injerencia del pueblo en la toma de decisiones que tienen que ver con el rumbo político de los estados y la nación. Todos somos testigos de fenómenos sociales que laceran a la población, como es la inseguridad, la pobreza, el desempleo, pero sobre todo la falta de legitimidad de los gobiernos, razón que obliga de manera urgente a considerar la existencia de mecanismos de revocación de mandato de los funcionarios públicos que no han sabido responderle a la ciudadanía en sus reclamos. Consideramos que con la implementación de este instrumento jurídico se podrá tener un mecanismo que los ciudadanos puedan utilizar para destituir del mandato al servidor público que incumpla sus propuestas de campaña o de implementación de políticas públicas a las que se comprometió con la ciudadanía que le favoreció con el voto. Y por otra parte, también servirá como mecanismo para refrendar la confianza en el ejercicio de sus funciones y para legitimarlo en su cargo, es decir, no es un mecanismo meramente inquisitorial, sino que es un filtro al que todo funcionario debe estar sujeto para sancionarlo por sus errores o refrendarlo por sus aciertos. Somos conscientes que las crisis de confianza pueden ser provocadas por problemas de carácter socioeconómico o político, como son el alza generalizada en el nivel de pobreza que se vive en el país, el aumento de los índices delictivos provocados por la inseguridad pública, la cual afecta sin duda el tejido social, así como las recurrentes violaciones de los derechos humanos de la población de las que hemos tenido conocimiento en este recinto, sin dejar de lado lo que más lastima a la inteligencia de la población, como son las prácticas de corrupción de las autoridades que nos gobiernan y representan. Ante tales situaciones, como representantes del pueblo no debemos permanecer estáticos, porque si bien en días pasados fuimos testigos de la utilización de un resquicio jurídico que permitió evadir la regulación del tema de la revocación de mandato en el ámbito estatal, esto no quiere decir que todo esté perdido. Al contrario, consideramos que se abre una oportunidad para que sea este Poder Legislativo del Estado de Zacatecas uno de los precursores en solicitar al Congreso de la Unión la implementación del andamiaje jurídico que permita la implementación en los estados de esta figura legal. Como se manifestó en sesiones anteriores, esta figura está regulada de manera genérica en nuestra Carta Magna para que pueda aplicarse en los estados. Sin embargo, las condicionantes para su implementación obedecen al cumplimiento de requisitos de carácter administrativo, penal o civil, es decir, se rige por un procedimiento diferente y no por el que tiene que ver con el incumplimiento en materia política y del buen ejercicio del cargo que se ostenta, motivo que impide su implementación formal y práctica. Ahora bien, considerando lo que prescribe el artículo 41 de la Constitución Federal,
nos encontramos que dicho numeral se centra en el concepto de soberanía y establece que éste reside en el pueblo y será ejercida por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos, y por los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, cuestión que, como lo manifestamos en sesiones anteriores, otorga facultades plenas a los congresos estatales para regular todo aquello que no sea facultad exclusiva de la Federación. En el país, en los estados y en sus municipios, corresponde a los ciudadanos elegir mediante el sufragio universal a las personas titulares de las administraciones estatal y municipal. Lo que hemos mencionado representa una forma de gobierno democrático y representativo, pero consideramos que este modelo ya ha sido rebasado por las actuales condiciones de participación y de percepción ciudadana en torno a sus gobiernos y quienes los encabezan. De ahí que sea necesario implementar un mecanismo de evaluación y control en el desempeño del cargo de los representantes populares. Pero lamentablemente estas premisas no fueron o no se quisieron atender en esta instancia, situación que en lugar de mermar nuestro ánimo de participación, nos fortalecen para seguir nuestra lucha jurídica y política en la generación de mejores leyes y procedimientos de intervención política de los ciudadanos en nuestro Estado. Si bien es cierto, nuestra Constitución otorga a los ciudadanos mexicanos la facultad para elegir a los titulares de los poderes ejecutivo, federal, estatal y municipal, así como a los legisladores del ámbito federal y estatal, cierto es también que tal ordenamiento no regula de manera precisa los mecanismos para revocarles el mandato en caso de una crisis de legitimidad, por lo que se hace imperativo implementar el procedimiento que permita al pueblo participar de manera continua en el ejercicio directo del poder de decisión. En días pasados fuimos testigos de argumentaciones legales poco sustentadas de quienes se oponen a este mecanismo, o al menos eso parece. Espero equivocarme, ya que a través de un dictamen legislativo muy endeble señalaron que no había necesidad de este dispositivo de control, pues existían otros mecanismos como los juicios políticos, la declaración de procedencia y el fincamiento de responsabilidades administrativas. Señalaban que de aplicarse la revocación de mandatos invadirían esferas legales de competencia jurisdiccional y legislativa, situación que consideramos equivocada, puesto que en los procedimientos de juicio político, declaración de procedencia o de fincamiento de responsabilidad, los ciudadanos no participan de manera directa en la decisión de remoción. Esta responsabilidad, como ustedes saben, corre a cargo de los congresos locales o federales, según sea el caso, o los tribunales jurisdiccionales. Por el contrario, para quienes apoyamos y creemos en la viabilidad de la revocación de mandato, lo hacemos convencidos de la idea de que con su implementación se refuerce el control popular sobre el gobierno y sus titulares. Asimismo, se estimula a los votantes a participar en los procesos de evaluación de sus gobernantes y es un factor que abona para que los periodos de estos funcionarios se puedan prorrogar, y de la misma manera estimula la responsabilidad de los mandatarios para con sus electores. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en nuestra normatividad interna, someto a la consideración de esta honorable 62ª legislatura local este punto de acuerdo al tenor de los siguientes resolutivos. Primero, que la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente ante el Congreso de la Unión el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la propuesta de modificación consiste en reformar el artículo 35 en su fracción primera y se le adicione una fracción novena. Se reforma la fracción tercera del artículo 36, se reforma el artículo 40, se adiciona una fracción 30A al artículo 73 y se reforma el artículo 115 en su párrafo primero, así como el párrafo tercero de la fracción primera y se adiciona un párrafo cuarto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, que este punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución, atendiendo el tema y las motivaciones anteriormente expuestas. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así lo propone y firma su servidora Giovanna Bañuelos de la Torre.
Es cuanto, diputada presidenta. Diputada Muchas gracias. presidenta, para mi asistencia, por favor. Isaura Cruz de Lira.